Bueno, continuamos esta mañana predicando su palabra. Yo creo que usted debe saber qué vamos a estar leyendo en esta mañana, ¿cierto? ¿Qué libro usted piensa abrir ahora en este momento? Libro de los Hechos. ¿Y qué capítulo usted piensa estar? 24. ¿Y por qué usted piensa que yo debo predicar de Hechos 24? Porque terminamos del 23. Tan sencillo como eso. Y usted sabe que va a seguir después del 24, el capítulo 25, hasta llegar a su final. Lo más fácil es predicar la palabra de Dios de una manera sistemática, porque la palabra te dice de qué hables. Y eso es lo mejor que puede pasar. Vamos a leer el capítulo 24, una gran parte de él, pero no ahora. Yo necesito otra vez recordarte, posicionarnos y ayudarnos a entender un poco de qué ruta vamos a seguir. Recuerda que la semana pasada estuvimos cubriendo el capítulo 23, donde el apóstol Pablo fue rescatado sobrenaturalmente por el comandante Lisias en un momento dado en que él estaba su vida estaba corriendo peligro. Entonces él está en el cuartel ahora esperando el próximo paso, cuando de repente el hijo de la hermana de Pablo, su sobrino, va donde el comandante y le informa, no voy a entrar en los detalles ahora, de que hay un complot que se ha preparado para matar a Pablo, que hay más de 40 judíos radicales que han hecho un voto de no comer ni beber, un ayuno, hasta matar al apóstol Pablo, y que ellos iban a venir a pedirle que lo trasladaran de nuevo al Sanedrín para entrevistarlo y averiguar mejor su caso. Pero que en realidad la idea era asaltar al apóstol Pablo camino al Sanedrín antes de que llegara a quitarle la vida. Dios se movió en el corazón del comandante y hace que un batallón de 470 soldados, 70 a caballos y los otros 400 a pie, vayan y acompañen a Pablo la gran parte de la travesía. Y llegó un momento dado donde ellos se detuvieron, ahí pasaron una noche, los 400 soldados a pie se regresan a Jerusalén y los 70 jinetes continúan con Pablo, que también iba cabalgando hasta llegar al gobernador Félix, y entonces le entregaron a Félix una carta informando de parte del comandante Lisias qué había ocurrido y por qué él estaba siendo trasladado hasta el cuartel donde Félix estaba. La primera defensa que Pablo tuvo que hacer de su caso fue frente a un grupo de judíos que eventualmente terminaron amotinándose y querían quitarle la vida a Pablo. Entonces el comandante se lo llevó y luego el comandante lo llevó ante el Sanedrín y ahí él hizo una segunda defensa de su caso y ahí también se armó un alboroto cuando los judíos comenzaron a pelearse entre ellos porque los saduceos no creían en la resurrección, los fariseos sí creían y bueno, hubo que llevarse a Pablo otra vez al cuartel. Ahora ante Félix, Pablo va a hacer su tercera defensa ante este gobernador en el capítulo 24 que estamos viendo. En el capítulo 25, Pablo hará una cuarta defensa al principio del capítulo ante Festo, que fue el gobernador que sustituyó a Félix. Y luego, al final del 25, Pablo tendrá que hacer una quinta defensa de su caso ante el rey Agripa II. De manera que tú puedes ver que Pablo vivió continuamente bajo acusación todo el tiempo. Y su práctica era usualmente no defenderse de sus acusadores, a menos que él tuviera la oportunidad de dar testimonio acerca de su fe. Y lo mismo ocurrió con el Señor Jesús. Y estos dos hombres lo hicieron de esa manera porque ellos estaban conscientes de que realmente había una suprema corte celestial y eterna donde verdaderamente los casos cuentan. Que es el único lugar donde los veredictos tienen un peso real y verdadero. Y esa corte no está aquí abajo donde nosotros vivimos, sino que está por encima del sol. La acusación contra Pablo, o las acusaciones eran o fueron muy similares a las acusaciones contra el Señor Jesús en múltiples ocasiones. Número 1, violaban las leyes del gobierno. Número 2, violaban la ley judía. Jesús fue acusado en un momento dado de evasión de impuestos. Por eso es que él
en un momento tiene que decirle, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En otra ocasión le dijo a Pedro, ve y pesca, y cuando tú encuentres la moneda en la boca del pescado, ve y paga el impuesto. De manera que quedara claro que no era cierto que él era un evasor de impuestos. Jesús fue acusado también de violar la ley judía, y Jesús dijo en un momento dado, pero que yo no he venido a abolir la ley, yo he venido a cumplirla. ¿De qué es que me acusa? ¿De qué manera es que tú piensas que estoy violando el judaísmo cuando yo vine a cumplir precisamente la ley judaica? El apóstol Pablo fue acusado de violar las leyes del gobierno, del imperio romano, de alterar el orden del imperio romano. Y también fue acusado en otra ocasión y en esta ocasión que vamos a ver, de violar la ley judía. Y Pablo dice, no, pero es que es todo lo opuesto. Ahora, ni Jesús ni Pablo en ningún momento se sintieron amedrentados por lo que estaba ocurriendo. Cuando el Señor Jesús estuvo frente a Pilato, y Pilato pensó que podía intimidarlo hasta cierto punto, ayudándolo a entender que él tenía el poder de dejarlo preso y de que le quitaran la vida incluso, o dejarlo ir. Esto es lo que Jesús responde en Juan 19:11. Ninguna autoridad, ¿te imaginas que tú le respondes al gobernador del área de esta manera? Ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiera sido dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Tú tienes pecado, Pilato, pero hay uno que tiene peor pecado que tú, y es Judas, el que me entregó a ti. Ahora déjame decirte algo, la razón por la que yo me voy a someter a tu autoridad es precisamente porque yo reconozco de dónde viene tu autoridad. Pablo tuvo que lidiar con situaciones similares, acusaciones de que había alterado el orden público, de que quería alterar el orden público. Y en realidad, en todos los casos, lo único que Pablo hizo fue predicar el evangelio, responder preguntas, y luego los judíos armaban el alboroto, armaban la persecución, se producía una discordia, y entonces la ciudad estaba en división. Pablo en ningún momento fue el causante de dichas discordias. Los judíos causaron el revuelo todo el tiempo, quizás con la excepción de la ciudad de Éfeso, donde los paganos, los gentiles, fueron los causantes. Jesús se defendió diciendo que él vino a cumplir la ley, y Jesús se defendió en cuanto al pago de impuestos, admitiendo que al César hay que darle lo que es del César. Pablo se defendió haciendo uso de que podían comprobar de que en ningún momento él era el causante de estas discordias y estos alborotos, y por otro lado se defendió de que él sí cumplía la ley de Dios, como vamos a ver, porque él creía justamente lo que ellos creían en cuanto a esa ley judía. Recientemente, el pastor Sujel Michelén y yo y otros pastores participamos en la manifestación de Con mis hijos no te metas, y nos acusaron a mí y a él de ser ecuménicos, como que estamos violando algo del cristianismo. Y luego en otras ocasiones se me ha acusado de violar leyes del gobierno. La historia no cambia, solamente sus actores. Pero ni Jesús ni Pablo se sintieron intimidados por falsas acusaciones que parecían ciertas en la superficie, pero que en esencia eran mentiras. Ahora, la razón por la que Pablo y Jesús como su modelo nunca se sintió amedrentado por las acusaciones es porque cuando un hombre está anclado en Dios, no hay manera de intimidarlo. El ancla del Señor sostiene a los suyos. Y con esa introducción yo quiero que leamos del capítulo 24, del versículo 1 al versículo 23. Es un largo pasaje, pero es una sola narración. 5 días más tarde, el sumo sacerdote Ananías descendió con algunos ancianos y con un abogado llamado Tértulo, y presentaron al gobernador sus cargos contra Pablo. Después que llamaron a Pablo, Tértulo comenzó a acusarlo diciendo al gobernador: ya que por ti hemos obtenido mucha paz y que por providencia tuya se están llevando a cabo reformas en favor de esta nación, nosotros por todos los medios y en todas partes reconocemos esto con profunda gratitud. Oh, excelentísimo Félix. Hasta ahí todo lo que se ha dicho es mentira. Pero para no importunarte más, te suplico
que con tu habitual bondad, mentira, nos concedas una breve audiencia. Pues hemos descubierto que este hombre es verdaderamente una plaga y que provoca disensiones entre todos los judíos por el mundo entero y es líder de la secta de los nazarenos. Hasta trató de profanar el templo. Entonces lo arrestamos y quisimos juzgarlo conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el comandante Lisias, con gran violencia lo quitó de nuestras manos. Ahora Lisias es el culpable, mandando a sus acusadores que vinieran a ti. Si tú mismo lo interrogas sobre todo lo que he dicho, podrás confirmar las cosas de lo que lo acusamos. Los judíos se unieron también a la acusación, asegurando que efectivamente así era todo. Después que el gobernador le hizo una señal para que hablara, Pablo respondió: sabiendo que por muchos años tú has sido juez de esta nación, con gusto presento mi defensa. Puesto que tú puedes comprobar el hecho de que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén a adorar. Y ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad misma me encontraron discutiendo con nadie o provocando un tumulto. Ni tampoco pueden probar de lo que ahora me acusan. Pero esto admito ante ti, esta es mi admisión, que según el camino del cristianismo, que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres creyendo todo lo que es conforme a la ley. Tú ves que él no es culpable de violar la ley, creyendo todo lo que es conforme a la ley y que está escrito en los profetas. Teniendo la misma esperanza en Dios, que esto también abrigan, de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los judíos. En otras palabras, yo creo lo mismo que ellos están creyendo, por lo menos en esta parte. Por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre, escucha, una conciencia irreprensible delante de Dios, eso es lo que cuenta, y luego delante de los hombres. Y después de varios años he venido para traer limosnas a mi nación y a presentar ofrendas, haciendo lo cual me encontraron en el templo después de haberme purificado, no con multitud ni con alboroto. Pero estaban allí ciertos judíos de Asia y que deberían haberse presentado aquí ante ti y acusarme si tendrían o si tuvieran algo contra mí. O si no, que estos mismos digan qué delito encontraron cuando comparecí ante el concilio. A no ser por esta sola declaración que hice en alta voz mientras estaba entre ellos. Por la resurrección de los muertos soy juzgado hoy ante vosotros. Entonces Félix, conociendo con mayor exactitud acerca del camino, Félix conocía del cristianismo. Conociendo con mayor exactitud acerca del camino, pospuso el fallo diciendo: cuando venga el comandante Lisias, decidiré vuestro caso. Y dio órdenes al centurión de que guardara a Pablo bajo custodia, pero con alguna medida de libertad y que no impidiera a ninguno de sus amigos que lo sirvieran. Ahí está la narración, ahí está el caso. Yo he titulado este mensaje: La verdad y la mentira se enfrentan. El apóstol Pablo era el representante de la verdad ante el gobernador Félix. Tértulo, el abogado que los judíos habían contratado, y las autoridades judías eran los representantes de la mentira ante la misma autoridad. Pablo representaba a Cristo, el camino, la verdad y la vida. Estas autoridades representaban al padre de mentiras. Desde Génesis 3 hay algo que es incuestionable, y es que de este lado de la gloria, en este mundo temporal, la mentira abunda y la verdad escasea. Ahora, el problema de la mentira es grave, porque cualquier alejamiento de la verdad implica un alejamiento de Dios. Déjame decir eso otra vez. Mentir no es poca cosa. La verdad es la plomada de Dios. Y cualquier mentira representa no solamente un alejamiento de la verdad, sino un alejamiento de Dios mismo. Recuerda que en una ocasión te dije que la peor mentira es preferible a la mejor. La peor verdad es preferible a la mejor mentira. Puede decir la verdad y quizá eso te traiga consecuencias, pero nunca tan severas, tan profundas, tan largas, tan dolorosas como haber hablado la mentira. Ahora, yo quisiera en el texto de hoy que comencemos a ver cómo se comporta la mentira. ¿Cuál es el comportamiento de la mentira?
Versículo 1, comenzando. 5 días más tarde, el sumo sacerdote Ananías descendió con algunos ancianos y con un abogado llamado Tértulo y presentaron al gobernador sus cargos contra Pablo. 5 días más tarde, después de Pablo haber llegado a Cesarea, vino Ananías como sumo sacerdote, vino Tértulo como abogado, vinieron algunos ancianos y ahí estaban ellos delante del gobernador Félix. Este grupo de hombres, varias personalidades judías contra un solo hombre, uno solo. Frecuentemente, los que distorsionan la verdad son más numerosos que los que andan en dicha verdad. Déjame decirlo de otra manera. Frecuentemente, los que abrazan la mentira son más abundantes, más numerosos que aquellos que caminan en verdad. Si la pregunta es ¿por qué?, la respuesta es sencilla. La inclinación natural del hombre es a creer la mentira y a decir la mentira. Esa es su inclinación natural. Pablo está parado ese día entre los dos grandes poderes o representantes de los grandes poderes del momento. Ananías, el sumo sacerdote, representaba el poder eclesiástico, representado por la ciudad de Roma, de Jerusalén. Y el gobernador Félix, pues representaba el poder secular, el poderío militar, representado por la ciudad de Roma. Para que tú puedas ver delante de quiénes estaba Pablo ese día, déjame leerte las palabras de John Stott en su comentario sobre el libro de los Hechos en esta porción. La fe de Jerusalén se remontaba 2000 años atrás hasta llegar a Abraham. El gobierno de Roma se extendía por casi 5 millones de kilómetros cuadrados alrededor del mar Mediterráneo. La fortaleza de Jerusalén estaba en su historia y en su tradición. La fortaleza de Roma consistía en sus conquistas y organización. El poder combinado de Jerusalén y Roma era abrumador. Si un disidente solitario como Pablo se parara en contra de esos dos poderes, el resultado final sería inevitable. Su probabilidad de sobrevivencia sería semejante al de una mariposa ante un rodillo. Él sería pisado hasta ser obliterado o eliminado de la faz de la tierra. Pero la realidad es que Pablo ni estaba en contra de Roma, porque el cristiano ha sido llamado a someterse a las autoridades de turno, ni estaba en contra de Jerusalén. Pablo estaba simplemente predicando el Evangelio. En el versículo 2, entonces, Tértulo, el abogado, comienza o toma la acusación. Ahora, nota cómo él comienza la acusación, porque aquí tú comienzas a ver el comportamiento de la mentira. Ya que por ti, refiriéndose a Félix, hemos obtenido mucha paz. Eso es mentira, ahora te explico. Y que por providencia tuya se están llevando a cabo reformas a favor de esta nación. Eso es mentira. Nosotros por todos los medios y en todas partes reconocemos esto con profunda gratitud. Mentira. Oh excelentísimo Félix, peor todavía. Pero para no importunarte más, te suplico que con tu habitual bondad, ahora sí es grande la mentira, nos conceda una breve audiencia. Lo que Tértulo ha hecho es dar una lisonja al carácter de Félix, que es contrario a lo que él conocía y a lo que todo judío conocía. Ahora, la razón por la que la mentira y la lisonja frecuentemente van de la mano es porque tanto Satanás como sus seguidores reconocen que la mentira no tiene poder para pararse delante de la verdad y necesita ser ayudada. Cuando él dice a Félix que hemos obtenido mucha paz, no, durante la gobernación de este hombre hubo múltiples insurrecciones de parte de los judíos precisamente por la crueldad de este hombre. De manera que lo que ellos llamaban la Pax Romana o la paz romana se vio amenazada con cierta frecuencia bajo Félix. Luego él le dice que por medio de ti se han llevado a cabo reformas a favor de esta nación.
Probablemente ahí la palabra reforma se refiere a leyes que fueron reformadas y esa es la razón por la que la Nueva Traducción Viviente lo traduce de esta manera. Usted ha dado un largo periodo de paz a nosotros los judíos y con previsión nos ha promulgado reformas. Promulgado porque se está refiriendo a reforma de las leyes. La realidad es que ni Roma ni Félix nunca promulgaron una ley que fuera a favor de los judíos, más bien siempre fue o a favor de Roma o a favor del gobernador de turno en el área, de manera que eso tampoco es verdad de que él promulgó leyes o reformas a favor de nuestra nación. Esta lisonja es tan increíblemente incierta que William Barclay en su comentario acerca de este texto dice que la lisonja de Tértulo hacia Félix descendió hasta el nivel de ser nauseabunda. Pero así es la fisiología o el funcionamiento de la mentira. Luego él agrega, nosotros por todos los medios y en todas partes reconocemos esto con profunda gratitud. No había un solo judío que tuviera gratitud hacia Félix por su brutalidad y crueldad. Y llamarle, oh excelentísimo Félix, fue solamente un último intento de congraciarse con él y ganar su oído. Ni los judíos tenían gratitud hacia él, ni Félix merecía el título de excelentísimo. La lisonja es una especie de mentira para llevar a la persona a creer la próxima mentira. La lisonja es una especie de mentira para llevar a esa persona lisonjeada a creer la próxima mentira. Y hasta los niños, de manera natural, hacen tal cosa. De hecho, la palabra de Dios atestigua cómo el niño nace torcido desde su nacimiento. Salmo 58:3. Desde la matriz están desviados los impíos. Desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. Dios toma su palabra para revelarnos que en la matriz el niño no ha salido, no ha hablado una sola palabra y ya es un mentiroso. Tú lo ves eso. Un niño de 1 año que todavía no habla, que tú le dices que no le ponga la mano a algo, entonces él toma eso, que tú le dijiste que no le pusiera la mano y lo tiene. Cuando tú lo ves, ya rápidamente se da cuenta, él hace eso y lo esconde, como quien dice, yo no lo tengo. ¿Qué tú tienes en la mano? Desde la matriz, desde el nacimiento. Tértulo está a punto de concluir su lisonja con estas palabras. Pero para no importunarte más, ahora suena piadoso, te suplico que con tu habitual bondad, en serio, Tértulo, Félix, con su habitual bondad, nos conceda una breve audiencia. No, con tu habitual crueldad. Pero tú puedes ver de qué manera la mentira funciona, está tratando de ganarse el corazón del otro para que la mente de ese otro pueda creer la próxima mentira que viene detrás. Como Dios no puede ser burlado, Dios ha revelado que toda mentira no arrepentida será desvelada o develada. Proverbios 19:5, el testigo falso no quedará sin castigo y el que cuenta mentiras no escapará. El testigo falso no quedará sin castigo y el que cuenta mentiras no escapará. La palabra de Dios es todavía más enfática en el Salmo 116:11 cuando dice, todo hombre es mentiroso. Mira a la persona que está al lado, dile, hermano, eres un mentiroso. Y luego volteate para donde él o ella y dile, y tú también. No sé cuál de los dos es más mentiroso, pero Dios sabe. Hermano, nosotros no somos mentirosos porque mentimos, como se ha dicho múltiples veces, nosotros mentimos porque somos mentirosos. La razón por la que la palabra de Dios dice que todo hombre es mentiroso es porque nosotros continuamente tomamos la verdad y la exageramos, o la minimizamos, o la escondemos,
o la tergiversamos, la torcemos, la decimos fuera de contexto y la volvemos una mentira. La mezclamos con la verdad para adornar la mentira, pero una mentira adornada con una media verdad sigue siendo una completa mentira. Por eso es que el salmista dice en el Salmo 52:3, amas el mal más que el bien, la mentira más que decir lo que es justo. El ser humano ama más decir la mentira que decir lo que es justo. Y eso no se cura completamente con la redención aquí debajo. En el texto de hoy hay varios acusadores contra Pablo. Y hay un Pablo, uno solo, haciendo uso de la verdad, y los acusadores haciendo uso de la mentira. Ahora veamos la primera acusación. Este hombre es verdaderamente una plaga, es como un cáncer. Y provoca disensiones entre todos los judíos por el mundo entero. Pablo pudiera responder a eso. Eso no es verdad. Yo no provoco disensiones entre los judíos. No, yo he predicado el evangelio. Y cuando ustedes escuchan el evangelio, ustedes arman el alboroto. Ustedes arman las discusiones. Y entonces ahora proyectan esas disensiones que ustedes han causado hacia mi persona y me dicen que yo soy el divisor. Y eso es mentira, eso no es verdad. De hecho, Pablo pudo haber dicho, es más, el último alboroto fue producido cuando yo dije que creía en la resurrección y ustedes los saduceos que no creen en la resurrección comenzaron a pelearse con los fariseos que sí creen en la resurrección y algunos de los fariseos incluso dijeron, quién sabe si un ángel le habló, de manera que ustedes armaron ese alboroto y luego querían lincharme y el comandante tuvo que venir a sacarme de en medio de ustedes. Yo no soy el alborotador, si yo pudiera decir. Segunda acusación, es líder de la secta de los nazarenos. La palabra secta en el Nuevo Testamento tiene la connotación como de una elección individual y da la impresión, cuando es usada como este contexto, como que eso es un grupo de personas individualistas que se quiere separar de Roma, que no quiere estar bajo Roma y que Pablo es líder de esa secta. Por eso es que Pablo dice, cuando dice esto yo admito, y se refiere al camino, no me hables de ser de un grupo de los nazarenos, que esa no es la manera como nosotros somos reconocidos. Tercera acusación, hasta trató de profanar el templo. Escucha qué fue lo que pasó, nosotros lo vimos en el capítulo 21. El texto dice, Lucas narra, que Pablo llega a Jerusalén y fue visto en la ciudad con Trófimo. Trófimo era gentil. Después dice que otro día, Pablo fue al templo porque fue a llevar su ofrenda y adorar a Dios, y cuando vieron a Pablo en el templo, lo acusaron de que había profanado el templo porque había entrado a Trófimo en el templo, pero la realidad es que nadie vio a Trófimo en el templo. La gente vio a Pablo en la ciudad con Trófimo y especuló luego, sin ser verdad, de que Pablo había entrado a Trófimo en el templo. Y eso es importante que tú y yo nos paremos y reflexionemos aquí, porque la especulación es una de las mentiras más frecuentes con las que nosotros nos encontramos. La especulación, escucha la definición de verdad, lo que corresponde a la realidad. La especulación, hasta que no sea comprobada que corresponde a la realidad, es también mentira. Entonces, ¿cómo le llamamos? Especulación. Al final del primer culto, alguien vino, uno de los jóvenes, a preguntarme de buena manera que cómo es eso, porque la especulación como que él no la ve como una mentira. Yo le dije, déjame ilustrártelo en medicina. Si yo te examino y tú tienes los síntomas de una apendicitis y yo te digo, eso es una apendicitis, pero yo no he hecho una tomografía, todavía no te he operado, eso es especulativo y el statement, la afirmación es mentira. Porque todavía yo no sé si eso no es. ¿Cuántos pacientes no han entrado a cirugía? Se han abierto porque van a cortar un apéndice y el apéndice está normal. Ahora, si yo te digo, ese cuadro es compatible con una apendicitis, esa afirmación es verdad. La otra es mentira, yo no lo sé. ¿Por qué? Porque yo no tengo la evidencia para decirlo. Ahora, si tú dices, yo voy a especular que es una apendicitis, ahora tú has dicho verdad. ¿Por qué? Porque tú has afirmado que es una especulación.
nosotros oímos un rumor y tomamos ese rumor, con el rumor construimos una especulación y la afirmamos como la absoluta verdad. Y yo no sé si tú lo has visto en tu vida, pero si tú tienes más de 15 años, yo creo que tú lo has visto un número de veces. Nosotros frecuentemente nos encanta llenar los espacios en blanco. Escuchamos una historia del 1 al 3 y voy y le cuento a mi amigo y llego hasta el 10. Y luego cuando somos cuestionados, tú dices, bueno, que como lo del 1 al 3 era cierto, lo más natural es que del 4 al 10 también, ¿sí? Pero no, del 4 al 10 fue una pura especulación. Una persona hace un comentario, eso me ha pasado no sé si cientos de veces desde que vivía en Estados Unidos, una persona hace un comentario y esa persona viene, mire pastor, que la gente está diciendo, y las últimas veces que alguien ha venido le he dicho, ¿como cuánta gente te han dicho? Bueno, en realidad fue una persona. O sea, tú y esa persona andan diciendo, no es que la gente anda diciendo. Eso es una mentira también. ¿Te das cuenta lo proclive que nosotros somos a mentir? Si tú fueras veraz completamente, tú vienes donde mismo y dices, pastor, una persona y yo estamos pensando, eso sería veraz. Sin embargo, yo le decía al grupo anterior, si hay algo que a mí me gusta hacer, reflexionar. Es raro, yo estoy como o leyendo un libro o reflexionando la mayoría de las veces. Y reflexiono no solamente de las cosas que leo, de las cosas que veo. Y en cuanto a la especulación, esta es mi observación. Yo todavía en mis 35 años de edad, ¿ves lo fácil que mentimos? En mis 61 años de edad, no he visto a nadie especular a favor del otro. Nosotros especulamos en contra del otro. O por lo menos que me favorezca a mí. O especulamos a favor de lo que yo quiero creer, de lo que yo quiero oír. Por tanto, la especulación es egocéntrica por naturaleza. Tértulo le dice a Félix, nosotros lo arrestamos y quisimos juzgarlo conforme a nuestra ley. Eso es mentira. Ustedes no lo arrestaron. Pablo se encontraba en un lugar en el templo, ustedes vinieron, se reunieron alrededor de él, no está arrestado. Pablo comienza a hablar y ustedes lo agarraron y estaban listos para lincharlo, no para escucharlo, no para pasarle juicio. Eso es mentira. Pero querían hacerle lucir a Félix como que ellos habían procedido correctamente. Tú puedes ver la anatomía o la fisiología de la mentira. Tértulo, el abogado, tiene la osadía de invertir los hechos y prácticamente acusar al comandante de haber creado el problema, porque él dice, nosotros lo arrestamos, ellos ni siquiera tenían cómo hacerlo porque no tenían fuerza policial judía, para juzgarlo. Pero escucha lo que él le dice el abogado le dice a Félix. Pero interviniendo el comandante Lisias con gran violencia, ahora el comandante es el culpable de la violencia. Con gran violencia lo quitó de nuestras manos. No, ustedes fueron los que lo agarraron violentamente, estaban a punto de matarlo y el comandante tuvo que quitárselo de las manos antes de que él perdiera la vida. La inversión de los hechos es una mentira. En mi vida, ¿cuántas veces alguien me ha dicho, me llamó Pedro, para luego yo saber que no, que tú llamaste a Pedro? Entonces, la inversión de los hechos es una mentira. Y múltiples otras maquinaciones se dan de esa forma. La especulación, como mencioné, es una forma de mentir. La exageración de los hechos es una mentira. El creer sin la evidencia, o sea, el creer y dar por sentado y seguro que algo es, proviene de un corazón mentiroso. Por eso es que en medicina, voy a volver a la medicina, hoy en día se habla de que tú tienes que hacer medicina basada en evidencia.
Y la razón por la que eso se llama así, medicina basada en evidencia, es porque en el pasado, en el área de la ciencia, la medicina llegó a múltiples conclusiones que yo incluso leí en libros de texto durante mi entrenamiento, que luego tuvieron que ser desmentidas, porque en realidad la evidencia nunca estuvo ahí, sino observaciones anecdóticas, y cuando finalmente la evidencia apareció era mentira y hubo que desechar eso. Esto es simplemente para darte una idea en el área de la ciencia de la importancia de la evidencia. Hermanos, en este mundo caído, dadas las condiciones del mundo mismo y luego dadas las condiciones mía y tuya, ni siquiera siempre lo que mis ojos ven es verdad. Y tú podrías decir, ¿y cómo es eso? Para que lo sepas, que lo voy a ilustrar, ya yo lo he hecho otras veces. Toma un vaso de agua, de cristal, lo llena con agua, le pone un lápiz, le hace pasar un rayo de luz, tú lo miras y el lápiz está torcido. Si tú no sabes nada de física y no has estado en la escuela nunca y nunca hicieron el experimento contigo, tú dices, wow, qué lápiz más raro, mira, torcido. Se ve raro, yo no sé si usted lo ha visto, pero se ve raro. Si tú no supieras nada de física, tú das tu vida diciendo, ese lápiz está torcido. Tú sacas el lápiz y está derecho. Es una simple observación. Las cosas no son tan simples como parecen. El hombre es capaz de decir una verdad, decir la verdad, 100% verdad, y convertirla en una mentira. Déjame leerte esta historia. Es una historia conocida en el mundo de la ética. Tiene un tiempo circulando, pero este autor, Max Rutland, tuve que buscar el texto anoche porque no me acordaba, bueno, recordaba dónde estaba, en qué texto, pero no recordaba exactamente la historia más bien, y quería buscarla y te la voy a leer. El primer oficial de un barco registró en el diario del barco la siguiente frase: el capitán está sobrio hoy. Eso era verdad. El capitán pudo haber estado sobrio todos los días, pero la implicación era que la sobriedad del capitán era una ocurrencia rara, porque simplemente decía el capitán está sobrio hoy. Eso es verdad, pero tenía otra implicación en la forma en que fue escrita. Pero la manera misma como el oficial del barco escribió la afirmación, la cual era verdadera, creó una mentira. La frase, el capitán está sobrio hoy, era verdadera, pero la manera como esa verdad fue escrita daba la impresión de que era raro que el capitán estuviera sobrio ese día. Una verdadera afirmación puede ser convertida en una mentira destructiva que puede traer grandes consecuencias en una organización. El primer oficial, en su decepción, manipulación e insinuación, trae desarmonía al barco del ejemplo. El segundo oficial lee esa entrada en el diario y pregunta al primer oficial, al que escribió la frase, ¿el capitán tiene un problema con el alcohol? Entonces el primer oficial que escribió la frase se queda callado, se escoge de hombro y voltea los ojos, como... Ahora, el primer oficial responsable de la frase, con su malicia, va donde el capitán y le dice, capitán, quizá usted quiera saber que el segundo oficial me preguntó si usted tenía un problema crónico con el alcohol. Eso es verdad, él preguntó eso. Pero la implicación y la trama detrás tiene una mentira. De nuevo, esta fue una afirmación verdadera, porque es cierto que el segundo oficial hizo la pregunta. Sin embargo, esa verdad se convirtió en una mentira manipulativa y dañina al pintar un cuadro que no era. ¿Entendiste la idea? A veces la mentira es franca. A veces la mentira tiene una parte de verdad junto con una parte de mentira para hacer sonar la mentira como verdadera, pero la realidad es que una media verdad es una mentira completa. En otras ocasiones, la verdad es dicha parcialmente, con la intención expresa de engañarte, de engañar al otro. Y al final tú dices, bueno, yo le dije la verdad, sí, pero la intencionalidad de quedarte donde te quedaste fue engañar al otro. Ahora, es posible que la verdad sea parcial y yo no haya mentido, como cuando un niño
de 3 años te pregunta de cómo se hace un bebé, tú no le vas a dar toda la explicación. Le dice algo verdadero y te detiene. O cuando en debates, por ejemplo, tú decides que tú vas a contestar lo que se te pregunte y no más, que es algo enseñado en lógica. Si tú no me estás preguntando esto y lo que me estás preguntando esto, pues yo te voy a responder esto. Puede ser entonces que mi verdad sea honesta, pero lo que le convierte mi verdad en mentira es cuando yo te digo esa media verdad con la intencionalidad de engañarte detrás. Como cuando Abraham dijo que su esposa era su hermana. Bueno, eso es una media verdad porque verdaderamente era su hermana, pero él escondió el hecho de que también era su esposa con la intencionalidad de engañar a Abimelech. De ahí la razón de que en los juzgados, no sé si todavía se sigue haciendo en cada nación y en cada juzgado, pero la pregunta es, ¿jura usted solemnemente decir la verdad, toda la verdad, para que no me diga media verdad, y nada más que la verdad, para que no digas media verdad, ni me diga tampoco la verdad, más un reguero de mentira atrás? Por eso dice, y nada más que la verdad. Decir la verdad no es suficiente. Necesitamos decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Tértulo termina su acusación contra Pablo de esta manera. Si tú mismo lo interrogas sobre todo lo que ha dicho, podrás confirmar las cosas de que lo acusamos. Los judíos se unieron también a la acusación, asegurando que efectivamente así era todo. Hermanos, dada nuestra naturaleza caída, es más fácil que una persona quiera creer la mentira diseminada a que quiera creer la verdad que se ha dicho. Es más fácil que una persona abra el periódico o tenga un encuentro con alguien y esa persona o el periódico o Google, quien sea, mienta e inmediatamente lo crea, a que esa persona lea la verdad y termine creyéndola. Porque en nuestra naturaleza caída hay un escepticismo en nosotros natural y cuando oímos la verdad, lo más frecuente es que digan, eso dice él. Pero si oímos la mentira, usualmente no decimos, eso no se puede creer, eso dice él. Usualmente decimos, ¿cómo va a ser? Increíble. Oye, mire, tan santico que parece. ¿Es así o no es así? Una de las maneras como yo reflexiono, yo tomo refranes de la cultura popular y me quedo meditando en ellos, porque es increíble la gracia común que Dios le ha dado al hombre que no lo conoce para entender cosas reales. Y en la calle se dice que el ladrón juzga por su condición. ¿Tú has oído eso, verdad? Pues de esa misma manera, nuestra condición de mentirosos hace que nosotros queramos creer la mentira más rápidamente que la verdad. Y yo lo que hago con mi reflexión es que pienso en personas que yo creo que son humildes, que son sinceras, y tengo varios nombres ahora mismo, humildes, sinceras, que tienen un testimonio probado, y he hablado con ellos, conversado con ellos, y me doy cuenta que estas personas hasta cierto punto son como inocentes, decimos nosotros en nuestro país, porque usualmente tienden a darle el beneficio de la duda al otro, porque también juzgaron conforme a su condición. Como ellos no son maliciosos, como ellos no son de esa otra manera, cuando escuchan algo tienden como a creerlo. Pero nuestra condición maliciosa y caída, cuando nosotros leemos una mentira, lo más natural es que la abracemos como la verdad. La verdad y la mentira se enfrentan. Ya escuchaste la mentira. Vamos a ver la verdad ahora de parte de Pablo. Después que el gobernador le hizo una señal para que hablara, Pablo respondió: sabiendo que por muchos años tú has sido juez de esta nación, con gusto presento mi defensa. Ya Pablo terminó la introducción. ¿Tuviste la diferencia entre excelentísimo Félix y esta reforma que tú has llevado a cabo y que has promulgado leyes y que por ti se ha logrado mucho la paz? ¿Tuviste toda esa lisonja? No hay nada de eso en la verdad de Pablo. Lo que Pablo dice es simplemente, sabiendo que por muchos años tú has sido juez, eso es verdad, de esta nación, ya,
con gusto presento mi defensa. E inmediato pasa su defensa. Puesto que tú puedes comprobar el hecho de que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén a adorar. Pablo comienza su defensa diciendo, tú puedes comprobar lo que te voy a decir. No hace más de 12 días que subí a Jerusalén y 5 lo tengo aquí contigo esperando que Ananías subiera. En 7 días no puede ser que yo haya organizado una secta y ya me quiera rebelar contra Roma. O sea, como aplica la razón, a veces eso es posible. Tú puedes comprobar eso, Félix, muy fácilmente. Inmediatamente después, Pablo prosigue y dice, yo subí a Jerusalén a adorar, a presentar una ofrenda que yo traía, a traer una ofrenda. Próxima defensa, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad misma me encontraron discutiendo con nadie o provocando un tumulto. Ni tampoco pueden probarte de lo que ahora me acusan. Me están acusando, pero ellos no pueden probar que yo causé ningún disturbio. Si tú quieres, Félix, tú eres el gobernador, compruébalo. Pablo acude no a una percepción que él tiene como ellos, como hizo Tértulo, él apela a los hechos comprobables para su defensa. Eso es verdad. Pablo predicaba el evangelio y ellos causaban las discusiones y los disturbios. Yo te dije al inicio que tanto Jesús como Pablo habían sido acusados en múltiples ocasiones. Y la acusación era que ellos tenían algo contra el judaísmo, contra el mundo romano. Aquí vienen ahora las admisiones de Pablo, donde él rebate el hecho de que él tenga algo contra el judaísmo. Escuche. Pero esto admito, o sea, yo voy a hacer una admisión ante ti, que según el camino, no los nazarenos, según el camino, es el nombre del grupo de los cristianos, que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres creyendo todo lo que es conforme a la ley. Entonces no estoy contra el judaísmo y que está escrito en los profetas, no estoy contra el judaísmo, teniendo la misma esperanza en Dios que esto también abrigan. No estoy en contra del judaísmo si creo en la misma esperanza que ellos tienen, de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los impíos. ¿Dónde está mi violación del cristianismo? No lo pueden probar, es mentira. Pero nota que la introducción de Pablo fue corta, sin lisonja, y la defensa de Pablo fue igualmente corta. Y eso es así porque, escúchame, mientras menos verdad hay en una persona, más palabra necesita para su defensa. Mientras menos verdad hay en una persona, más palabra necesita para su defensa. La mentira necesita muchas palabras porque no tiene fuerza, ni tiene quien la endose que no sea Satanás. Por otro lado, la verdad tiene un poder intrínseco y por tanto usa pocas palabras hasta el punto que el hombre veraz habla poco. El hombre veraz habla poco. En general, si tú sigues el ejemplo de Cristo, eso fue lo que él hizo. De hecho, fue profetizado que él vendría y sería de esa manera. En Isaías 53:7, como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Quedó callado. Y Pablo hizo lo mismo. En ocasiones, en el pasado, he tenido acusaciones por varios años en el internet y diferentes formas. Y muchos de ustedes me han preguntado que por qué no me defiendo. Y habiendo aprendido de Jesús y de Pablo, esta ha sido mi respuesta. Porque si mi Dios y mi testimonio no me pueden defender, no hay palabras que lo puedan hacer. Si mi Dios y mi testimonio no me pueden defender, no hay palabras que lo puedan hacer. Notemos la más grande defensa que Pablo presentó aquí y en otras ocasiones. Lo hizo con los corintios también. Por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios. Ahí es donde comienza. Y delante de los hombres. Pablo dice, ¿sabes qué? El tribunal de los hombres está corrompido. El tribunal de los hombres no solamente está corrompido por la corrupción del sistema judicial de muchos países, está corrompido porque el juez
el acusado, el acusador, los que observan, todos de acuerdo a la Biblia, están igualmente corrompidos en su naturaleza caída. Hay un solo lugar donde verdaderamente cuenta el veredicto y es en el tribunal celestial. Ahí por encima del sol es que se ve como realmente es. Y por eso Pablo dice, yo tengo mi conciencia irreprensible, no como medianamente, no, mi conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. En otras palabras, yo he actuado con certeza, con certidumbre, a favor de los propósitos de Dios e incluso a favor de los propósitos del hombre. De ahí a que el hombre haya querido construir otra cosa con relación a mi testimonio, eso el tribunal del cielo lo juzgará. Y hoy en día, bueno, el mismo refrán que que yo he escuchado, ustedes han escuchado. Bueno, es que el papel lo aguanta todo. ¿No ha oído eso? Claro. Papel lo aguanta todo, pero como hoy vivimos en el mundo de la electrónica, yo creo que tenemos que decir que no solamente el papel lo aguanta todo, también el celular lo aguanta todo, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, los emails, los videos, los periódicos y los fake news de que habla el presidente Trump. Todo eso lo aguanta todo. Y si tú lo lees en cualquiera de esos, dada la naturaleza pecadora de nosotros, pues claro que es verdad. ¿Dónde lo leíste? En Instagram, imagínate. En Wikipedia. Pero hay un tribunal que solo aguanta la verdad, nada más que la verdad. Solamente la verdad y nada más que la verdad. Y es el tribunal de Dios. Y es el tribunal que tú necesitas de tu lado. Escucha lo que dice Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación al Señor. ¿Tú quieres ser una abominación? Pero los que obran fielmente son su deleite. ¡Wow! Aquí hay una afirmación que va de lo sublime a lo ridículo o a lo vergonzoso. Y es que los que hablan mentira son abominación. Eso no es pequeño. A mí me amedrenta eso. Y los que andan en verdad son el deleite de Dios. ¡Wow! Pablo explica, mira, yo tuve varios años fuera. Después de varios años he venido para traer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Haciendo lo cual me encontraron en el templo después de haberme purificado, no con multitud ni con alboroto. Es una forma de Pablo de decir, ¿de dónde se sacaron esto de Trófimo? Yo fui solo a presentar una ofrenda. Pero estaban allí ciertos judíos de Asia, escucha, porque esto es importante, y que deberían haberse presentado aquí ante ti y acusarme si tuvieran algo contra mí. Los que crearon el problema en Jerusalén contra Pablo fueron unos judíos de Asia. Ellos levantaron la acusación de que Pablo había profanado el templo. Y Pablo dice, esos hombres que me acusan debían haber estado aquí. Porque es muy bueno acusarme desde Jerusalén, pero ¿por qué no vienen y dan la cara? Eso es contrario a la ley romana. Tú no podías acusar a un hombre de haber causado X cosa o X violación desde lejos. Tú tenías que presentarte y en persona dar la cara y hacer la acusación. Lo que Pablo está diciendo es, ¿dónde están mis acusadores que están violando la ley y ustedes haciéndole caso, considerando la violación de que yo contaminé el templo, cuando los que levantaron esa calumnia ni siquiera están aquí? Ustedes lo pueden hacer, por eso no es legal, eso no es lícito, es más, eso es inmoral. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ven y da la cara y acúsame. O si no, que estos mismos, los que están ahí, digan qué delito encontraron cuando comparecí ante el concilio. En otras palabras, si ellos no estuvieron en el templo y no me acusaron de haber contaminado el templo, sino que oyeron eso, lo que sí ustedes oyeron, porque ahí está el sumo sacerdote, es lo que yo dije ante el concilio. Entonces ustedes que me digan qué fue lo que oyeron cuando yo comparecí al concilio, a no ser por esta sola declaración que hice en alta voz mientras estaba entre ellos. Por la resurrección de los muertos soy juzgado hoy ante vosotros. Cuando Pablo dijo eso, los saduceos y los fariseos comenzaron a discutir entre ellos. No, la resurrección no existe. El fariseo sí así, quién sabe si un ángel le habló, y ellos armaron su alboroto. Pablo no dijo nada, ustedes armaron un alboroto. Entonces dime dónde fue que pequé.
Entonces Félix, conociendo, versículo 22, con mayor exactitud acerca del camino, Félix había indagado, había leído, había hablado con alguien, no sé quién, pero conocía con mayor exactitud acerca del camino, pospuso el fallo. Nada nuevo debajo del sol. ¿Y qué pasó en la audiencia? No, la pospusieron el fallo. Diciendo, cuando venga el comandante Lisias, decidiré vuestro caso. Félix sabía que Pablo era inocente. Félix está haciendo algo como lo que hizo Pilato, sabiendo que Jesús era inocente. Déjame mandárselo a Herodes, a ver si él resuelve. Herodes sabe que él es inocente, déjame mandárselo a Pilato de nuevo. Félix dice, no me voy a echar en contra de los judíos, vamos a posponer el fallo. Vamos a esperar que Lisias llegue. En segundo lugar, nosotros sabemos que Félix sabía que Pablo era inocente por el trato que le dio, versículo 23, ya llegando al final, y dio órdenes al centurión de que guardara a Pablo bajo custodia, pero, subraya el pero, con alguna medida de libertad y que no impidiera a ninguno de sus amigos que lo sirvieran. ¿Tú estás oyendo? Mira, centurión, déjalo aquí, pero dale libertad, ¿ok? Cualquier amigo de Pablo que quiera venir a visitarlo, que lo visite. Eso lo hace cuando Dios está de tu lado. Déjame concluir con 2 o 3 ideas. La verdad pone a Dios de tu lado. La mentira pone a Satanás de tu lado. ¿A quién tú quieres de tu lado? La verdad, o como llamaba Francis Schaeffer, la verdadera verdad, la esencia, lo que realmente no tiene una pizca de mentira, la verdadera verdad, solo se ve cuando tú estás por encima del sol. Es por encima del sol que las cosas se ven como realmente son. La verdad bajó del cielo, se encarnó, se hizo hombre, se crucificó, resucitó y ascendió a los cielos. Bajó del cielo y regresó al cielo. La mentira subió del Seol, se hizo serpiente y se rodó sobre la tierra, se arrastró sobre la tierra. Los que se identifican con la verdad entrarán al reino de los cielos, verán a Cristo como Él es y serán como Él es. Los que se identifican con la mentira bajarán al Seol, porque la palabra dice de diferentes maneras en diferentes lugares que ni los mentirosos ni los difamadores entrarán al reino de los cielos. ¿A cuál de los 2 reinos quieres ir? Esta historia ilustra el corazón del hombre mentiroso. Esta historia ilustra la anatomía y la fisiología de la mentira, la estructura de la mentira y el funcionamiento de la mentira. Ese es, de hecho, un libro futuro mío, así mismo se va a llamar, La anatomía y la fisiología del pecado. Y esta historia ilustra el rol de la corte de los hombres y el rol de la corte celestial en el juicio de los hombres. ¿Dónde cuenta? Es allá arriba. Por tanto, aquí debajo no hay mucho que defender. El inocente tiene pocas palabras, como Cristo en sus juicios, y Pablo por igual. Mientras menos verdad hay en ti, más palabra necesita para justificar lo que está diciendo. De hecho, en el mundo secular hay un pensamiento similar, que dice que mientras menos razón tienes para tu argumento, más palabras necesitas para tratar de sostenerlo. Lo mismo. Mientras menos razón tiene para sostener tu argumento, más palabra necesita para sostener. Eso pasa entre padre e hijo incluso. Cuando tú ves a un padre, explica y explica y explica y explica y explica del por qué le está diciendo que no a su hijo, ten por seguro que él tiene poco fundamento para decir que no. Cuando el padre está seguro de que esto es un no claro, él lo dice en pocas palabras, no hay nada que discutir, está claro, esto es. Eso mismo se aplica en las relaciones, en lo que lee, en lo que escucha. De manera que ten cuidado cómo escuchas, ten cuidado cómo lees, ten cuidado cómo transmite, ten cuidado a quién escuchas, ten cuidado cómo transmite
lo que haya escuchado, de quién lo haya escuchado, si no quieres pecar en el proceso. Pero recuerda, la inclinación de tu corazón y del mío, la inclinación natural, no es a la verdad, es a la mentira. Y hay un morbo en querer creer la mentira, porque alimenta mi naturaleza. Y tenemos que ser cuidadosos y preservar la unidad del cuerpo de Cristo.